Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder estar una vez más desde aquí, desde la última trompeta filial Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Saludamos a los hermanos que nos escuchan. El Señor les bendiga grandemente, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la congregación, de nuestra amada congregación, la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Si usted quiere visitarnos en la congregación, los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, hermanos. También le recordamos los días y los horarios de programa del pastor, que son los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Y después está el día lunes nuevamente a través de su Facebook Ramón Encina y a través de la radio La Predicadora de 11 a 12 del mediodía. Nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 del mediodía y también estamos los viernes de 13 a 14 horas. A través del Facebook La Última Trompeta filial Rey del Pino y también a través de la radio La Predicadora. Gracias damos al Señor por eso, hermano. También les recuerdo la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que usted pueda visitarla, pueda suscribirse, pueda darle su me gusta a las predicaciones y pueda compartirla para que la palabra corra y sea glorificada en la vida de cada hermano que lo escucha. Bueno, amados, esos son los anuncios. Gracias le damos al Señor por todas estas cosas. Y bueno, gracias le doy al Señor por un día más de vida. Gracias al Señor porque Él nos guarda en salud, a pesar del tiempo y de las enfermedades que hay en este tiempo de invierno y demás. Gracias le damos al Señor por eso. Como siempre me encuentro con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que le voy a dar a mi esposa que nos salude en este mediodía. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor que nos da un nuevo día de vida. Gracias al Señor por todas las bendiciones que hemos recibido de Él, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y sobre todas las cosas por esta salvación tan grande, por esta gracia maravillosa. Amén, gloria a Dios. El Señor esté bendiciendo y que sea de mucho provecho esta palabra, amados. Amén, gracias le damos al Señor por eso. Vamos a orar, hermano, y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por este día de vida, porque tú nos guardas, Señor, de todo peligro y de todo mal. Y también te agradecemos, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Bendice nuestras vidas en esta hora, asístenos por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y bueno, y estamos mirando el libro de Josué. Habíamos estado viendo el libro de Josué y estamos mirando el capítulo 10. Y el capítulo 10 está referido al alma del creyente. Al alma del creyente. El alma tiene que ser santificada. No le queda otra alternativa al alma que tiene que ser santificada. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu fue santificado, o mejor dicho, nuestro espíritu fue regenerado. ¿Cuándo? Cuando el Señor se hizo uno con el espíritu, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, donde dice la palabra del Señor que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces nuestro espíritu fue regenerado. ¿Qué quiere decir eso? Que fue vuelto a la vida. Fíjese. Y entonces ahí en nuestro espíritu está la vida de Dios, como dice también la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, donde dice, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Entonces nuestro espíritu fue regenerado, fue vuelto a la vida cuando se unió con el Espíritu del Señor. Y entonces ahí nosotros recibimos la vida de Dios, recibimos la mente de Cristo, recibimos todos los atributos de la vida de Dios. Y entonces, pero lógicamente que la vida de Dios está dentro de nosotros. Pero también dice ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 10, que nosotros llevamos por todas partes la muerte de Jesús,
¿Vio? La muerte de Jesús al yo, la muerte de Jesús a los pensamientos, a los sentimientos, a la dirección que va en contra de Dios, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Entonces tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu, pero para que la vida de Dios sea una realidad en nosotros, esa vida se tiene que trasladar del espíritu al alma, y del alma se va a manifestar a través de nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo expresa lo que el alma siente. Pero para que esa vida se traslade a nuestra alma y como consecuencia se manifieste a través de nuestro cuerpo físico, tiene que sufrir el alma la santificación, ¿no? Y eso nos habla el apóstol Pedro en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leerlo ahí antes de entrar en el libro de Josué. En el capítulo 1, en el versículo 22, dice así la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas. ¿Vio? El alma tiene que ser purificada o santificada. Habiendo purificado vuestras almas, dice. ¿Cómo se purifica el alma? No sabemos. Bueno, dice acá la palabra del Señor: por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amándoos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice. Entonces, ¿cómo se santifica el alma? Por la obediencia a la verdad. Ahora, ¿qué es eso de obedecer a la verdad? Bueno, obedecer es sinónimo de creer. Yo creo lo que la palabra de Dios dice, lo creo firmemente en mi corazón, lo declaro en el momento de las circunstancias, y el Espíritu Santo obra la santificación por medio de la palabra en el alma. Y entonces se van produciendo sentimientos nuevos, pensamientos nuevos y una dirección nueva, ¿no? Entonces es muy importante que el alma sea santificada. ¿Por qué? Porque si el alma no es santificada, lo que se va a manifestar a través del cuerpo es una vida del alma no santificada, que habla de los sentimientos, pensamientos e intenciones de la carne. Y bueno, y nosotros sabemos que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, ambos se oponen entre sí, dice la palabra del Señor. Por eso necesitamos la santificación de nuestra alma. Y la santificación de nuestra alma dura toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Entonces, vemos que necesitamos la santificación del alma. ¿Y qué hay en el alma que tiene que ser quitado de allí? Bueno, están los sentimientos, los pensamientos y las intenciones que van en contra de la vida de Dios que está en nuestro espíritu. Entonces la vida de Dios es asistida por el Espíritu Santo y por la palabra para aplicarle la muerte a esos pensamientos, sentimientos y direcciones que van en contra de la vida del espíritu, y entonces así la vida de Dios va ganando terreno en nuestra alma y el cuerpo va manifestando la vida de Dios en todo su aspecto, en todo su carácter. De eso nos habla a través de las figuras y a través de las sombras el libro de Josué, cuando vemos los 5 reyes, ¿no? Los 5 reyes hablan de los 5 sentidos, ¿no? Y los 5 reyes representan los sentidos que están en nuestra alma, ¿no? Los sentimientos, las intenciones y las direcciones que están en nuestra alma que van en contra de la vida de Dios, ¿no? Y entonces Israel representa, Israel representa la vida del espíritu que está ahí queriendo ganar terreno o poseer la tierra que Dios ya le dio. Ellos no tenían que conquistar, gracias amor, ellos no tenían que conquistar la tierra, sino que la tenían que poseer. ¿Por qué? Porque Dios se la había dado. Dios se la había dado. La tierra era de él, ¿vio? Pero la ocuparon los enemigos de Israel. Pero Dios se la dio a Israel en heredad. ¿Cuándo se la dio? Cuando se la prometió a Abraham. Le dijo: a ti y a tu descendencia daré la tierra, dice, ¿vio? Dios ya se la había dado. Pero pasaron los años, Israel había sido esclavizado, y los cananeos, los heteos, los fereceos crecieron y tomaron posesión de la tierra.
Pero ahora Dios le lleva al pueblo de Israel que ellos se aferren a la palabra que Dios le había dado, que la palabra que Dios le había dado es que la tierra era de ellos y que ellos vayan y tomen posesión, ¿no? Fíjese. Y bueno, pero Dios, si bien le dijo a ellos que tomen posesión, Él no sacó al cananeo, al eteo, al fereceo, no lo sacó de la tierra de Israel. Y ellos lo tenían que echar. Ellos tenían que echarlos a ellos de ahí y tomar posesión sobre la tierra. Y de esa manera nosotros vemos que se forjó en Israel el carácter de un guerrero, como también se forja en nosotros. Por eso el libro de Josué corresponde en el Nuevo Testamento al libro de Efesios. Y en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios vemos toda la provisión que Dios nos da a nosotros para poder pararnos frente al enemigo, y en los últimos 3 capítulos vemos la vida práctica y cómo Dios nos lleva a tomar posesión, en este caso ya no de la tierra de Canaán, sino de los lugares celestiales donde Cristo nos sentó juntamente con Él y donde todavía está Satanás y sus huestes, pero nosotros tenemos que despojarlos a ellos de esos lugares porque son nuestros. Dios nos los dio a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, gracias le damos al Señor por todas estas cosas, ¿no? Vimos en los capítulos en los programas anteriores, vimos que en estas ciudades había ciudades por conquistar, por poseer, y había reyes que estaban ahí gobernando esas ciudades. Pero Dios se la entregó en la mano a Israel, ¿no? Y que estos reyes estaban peleados entre sí. ¿Vio? Ellos batallaban, toda la vida batallaron entre sí. ¿Vio? Como hemos leído, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice, ¿no vienen de las vuestras pasiones y deseos que batallan en vuestros cuerpos? Dijo el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? De las pasiones que batallan en vuestros miembros, dice. ¿Vio? Pero ¿qué pasó? Cuando Gabaón, que nosotros vemos que Gabaón representa el vaso de barro, Gabaón fue y hizo alianza con Israel, o Israel hizo alianza con Gabaón, después de haber sido engañado y no haber consultado a Dios. Eso usted lo puede ver en los programas anteriores, yo se lo resumo para que usted pueda seguir el hilo de la enseñanza. ¿Qué pasó? Gabaón hizo alianza con Israel. Y bueno, a causa de que Josué había puesto juramento ahí delante de Dios con Gabaón, no lo pudieron matar. Entonces lo tomaron como aguadores y leñadores para el servicio de Israel. Y al enterarse esto de que Gabaón había hecho alianza con Israel, estos 5 reyes se pusieron de acuerdo, fíjese. Reyes y pueblos y ejércitos que habían estado en desacuerdo el uno con el otro durante muchos siglos y edades. Pero cuando descubrieron que Gabaón hizo alianza con Israel, se unieron, dice. No para ir en contra de Israel. No para ir en contra de Israel. Para ir en contra de Gabaón. A fin de que Gabaón no pudiera servir a Israel. Y así las pasiones y deseos se levantan, ¿para qué? No para ir en contra del espíritu, para ir en contra de la carne, o del vaso de barro, para que el vaso de barro no pueda rendirse al espíritu, a fin de que el espíritu pueda manifestarse a través de ese vaso de barro. Por eso también nosotros hablábamos en los programas anteriores, que ahora podemos entender cuando la palabra del Señor dice que los enemigos del hombre son los de su casa. Y cuando la palabra dice que los enemigos del hombre son los de su casa, no se refiere a la esposa, no se refiere a los hijos, no se refiere a la suegra, al suegro, no se refiere a eso. Se refiere a los enemigos que están dentro de nosotros. Los pensamientos, los sentimientos del alma todavía no regenerada, que se levantan en contra del vaso de barro para que el vaso de barro no se ponga al servicio del espíritu. Y bueno, y todo eso veníamos viendo, y vamos a seguir avanzando un poquito más
en esta enseñanza, porque tenemos que llegar a ver a los 5 reyes, qué representan los 5 reyes, qué representan sus ejércitos, qué representan las ciudades que ellos gobernaban y cómo ellos fueron vencidos, porque ellos terminaron siendo vencidos por Josué y por Israel. Obviamente que respaldándolo Dios también, ¿no? Entonces dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo en el libro de Josué, en el capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 para poder entender el contexto y para repasarlo también. Entonces dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así también hizo a Jai y a su rey. La destruyó, la hizo desaparecer. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los de Israel, fíjese, él oyó esto, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor. Fíjese, Adonisedec tuvo gran temor. Cuando él estaba solo, tuvo gran temor. Y hemos visto que Adonisedec habla de la justicia propia, habla de la justicia del hombre, ¿no? De cómo el hombre se valía por sus propios esfuerzos y por sus propios sacrificios, como por ejemplo lo hizo Caín, que Caín tomó, dice, de su esfuerzo y lo trajo delante de Dios, de su justicia propia, para alcanzar el favor de Dios, pero dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, no la miró con agrado. Entonces dice que Adonisedec tuvo gran temor, dice. ¿Por qué? Porque Gabaón era una ciudad muy grande, sin embargo había sido conquistada por Israel, había sido hecha alianza Israel con Gabaón, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran hombres fuertes, por lo cual, dice, Adonisedec, rey de Jerusalén, y hemos hablado también que la justicia propia, fíjese dónde moraba, ¿no? En el fundamento de paz, ¿vio? Y así es el hombre en su caída. Él quiere establecer la paz con Dios por medio de su propio esfuerzo y su propio sacrificio, ¿vio? Usando la justicia propia, usando su propio carisma para alcanzar el favor de Dios. Pero Dios no mira eso. Dios no mira eso con agrado. Fíjese que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, dice. Fíjese. Entonces dice, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió, dice, a Oán, rey de Hebrón, a Pirián, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo, subid a mí y ayudadme. Creo que la justicia propia no puede sola. Entonces necesita de sus aliados. Y tiene muchos aliados. Tiene muchos aliados. Subid a mí y ayudadme y combatamos, dice, contra Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Fíjese, los 5 reyes que hablan de los 5 sentidos no van directamente en contra del espíritu. Ellos van en contra del vaso de barro del creyente. ¿Por qué? Porque ellos quieren debilitar al vaso de barro para que el vaso de barro no se rinda a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor, ¿no? Entonces, fíjese, en el alma están los enemigos del cristiano, ¿no? Están en los enemigos, para que el cristiano no pueda lograr, por medio de rendirse al Espíritu, que su vaso de barro sea el instrumento por el cual la vida de Dios se pueda dar a conocer. Hay algo en el medio, que es el alma, ¿sí, amor? En el alma no regenerada, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Fíjese. Entonces dice, Adonisedec, en justicia propia, gobernaba Jerusalén, fundamento de paz. Y bueno, y entonces él empezó a convocar a aquellos que le iban a ayudar para ir en contra de Israel. Y el primer convocado en esta gran confederación fue Oán.
Y Joán gobernaba la ciudad de Hebrón. Hemos oído de la ciudad de Hebrón anteriormente. ¿Vio? Joán significa, habíamos dicho que Joán significa deseos insaciables. Mi esposa me ayuda con los significados. Joán significa deseos insaciables. ¿Vio? Dice la palabra del Señor que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Fíjese, los deseos insaciables del hombre. Fíjese, ¿dónde vemos también los deseos insaciables? Ahí podemos ver en el capítulo 2, versículo 16 del libro de Primera de Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Fíjese lo que dice la palabra del Señor ahí. Es muy importante que nosotros conozcamos estas cosas, hermano, porque entonces vamos a poder identificar quién es el enemigo. El enemigo no es nuestra esposa, el enemigo no es nuestro pariente, el enemigo es Satanás, y él usa todo lo que está a su alcance para poder distraernos a nosotros. En el capítulo 2, versículo 15, dice así la palabra del Señor del libro de Primera de Juan: no améis al mundo y las cosas que en el mundo hay. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjese, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fíjese, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre, o la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. El mundo y sus deseos pasan, dice. Pero el que hace la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer la voluntad de Dios? Bueno, la única manera de que nosotros tenemos de hacer la voluntad de Dios es rendirnos al Espíritu. Por eso, Gabaón fue a buscar ayuda a Israel y a Josué. Él se rindió. ¿Vio? Cuando ellos fueron descubiertos en su simulación, ellos se rindieron. ¿Vio? Tómanos como servidores. Y Israel los tomó como servidores, como aguadores y leñadores para la casa de Dios. Así la carne siempre está en servicio del Espíritu. Está doblegada al Espíritu. Fíjese, pero el alma no quiere que eso se logre. No quiere que eso se logre, porque si eso se logra, entonces la santificación se produce. Si la santificación se produce, entonces todo nuestro ser va a ser santificado y Satanás no va a poder usar nada de nuestro ser, ni nuestro espíritu ya no lo puede usar más, pero no va a poder usar ni nuestra alma ni nuestro cuerpo para ir en contra de la voluntad de Dios. Fíjese. Entonces vemos Oán. Oán significa deseos insaciables. ¿Vio? Deseos insaciables. Y entonces vemos ahí que los deseos insaciables dice los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, dice. ¿Vio? Y Satanás agita todo eso. ¿Cómo lo agita? Por medio del mundo. Por medio del mundo, por medio de la moda del mundo, por medio de la música del mundo, por medio del hablar del mundo, por medio de muchas cosas que el mundo ofrece, ¿no? Por eso nosotros no tenemos que olvidarnos una cosa muy importante, que nosotros somos peregrinos, ¿no? Nosotros somos peregrinos. Peregrino significa uno que pasa por en medio, ¿no? Pero que tiene una meta. Él tiene una heredad, él tiene un lugar donde va. Y dice el apóstol Pablo, ¿dónde está nuestra heredad? Nuestra heredad está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Vio? De donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y mientras caminamos por este mundo, ninguna cosa tomamos de este mundo como una tendencia a la cual aferrarnos para vivir en el mundo.
Por eso el apóstol Pablo nos enseñó bien en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vemos a este Oán, deseos insaciables. Y este Oán no gobierna en cualquier lado. Fíjese, Oán, él gobierna en la ciudad de Hebrón. ¿Vio? La ciudad de Hebrón significa comunión. ¿Vio? Y esa ciudad le corresponde a Dios. Ahora está en manos de Oán. ¿Vio? Está ahí. Pero también habíamos visto esta ciudad anteriormente. Y esta ciudad nosotros la vemos ahí en el libro de Números, en el capítulo 13-23, donde vemos que había habitantes en esa ciudad. Y en esa ciudad está, que no se llamaba Hebrón anteriormente. Hebrón fue el nombre que le fue puesto después de que Caleb la conquistó. ¿Vio? Antes esa ciudad se llamaba Kiriat Arba. Y Kiriat Arba, que también representa a Anac, habla de la tierra de los gigantes. ¿Vio? Y ahí en esa tierra de los gigantes estaban los hijos de Anac. Y esos hijos de Anac, cada uno tiene un nombre. Y cada hijo de Anac representa un tipo de orgullo del hombre caído. ¿Vio? Y nosotros vemos ahí, vamos a leerlo ahí en el capítulo 13-23 del libro de Números. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que el Señor le esté dando entendimiento, hermano, porque es muy importante conocer estas cosas, porque entonces sabemos contra quién está nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra nuestra familia. Nuestra lucha está dentro de nosotros ahora. ¿Vio? Contra el alma no santificada todavía. En algunos que han recibido la palabra y que la palabra fue produciendo la transformación, el alma ya fue santificada o va siendo santificada. ¿Vio? Pero en otros todavía el alma no ha sido santificada. ¿Por qué? Porque no les llegó, no les alumbró todavía el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su apropiación y su realidad hecha por medio del Espíritu Santo, nos libra a nosotros de todas estas cosas que están en el alma no santificada. Dijimos Números 13:23. Así dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo un poquito más arriba para poder entender el contexto. En el 17 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subí de aquí al Negev, y subí al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. De todo tenían que mirar ellos. Si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev, y vieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Fíjese, estos hijos de Anac nos hablan a nosotros de los tres tipos de orgullo. Anac significa el de cuello largo, y habla del orgullo. Y los hijos nos hablan de los tres tipos de orgullo que el hombre tiene. Y los tres tipos de orgullo nos hablan, en el caso de Sesai, nos hablan de orgullo de carácter. ¿Vio? Uno se presenta como una persona correcta, ¿vio? Una persona a la cual todos pueden imitar, ¿vio? Una persona que tiene un carácter, ¿vio? Exteriormente,
¿vio? Exteriormente se presenta como amable, como apacible, pero como decimos siempre con, con el pastor, vaya y písele el dedo gordo del pie o póngalo en una situación incómoda. Va a ver cómo el carácter amable y apacible desaparece y se ve la realidad, una humanidad caída, ¿vio? Que no tolera nada, que no soporta nada y que condena todo, ¿vio? Ese es Sesai. Después está Aimán, que es otro hijo de Anak, que ese nos habla del orgullo de raza, ¿vio? De su etnia. Él es orgulloso de dónde proviene, ¿vio? De dónde proviene, de sus costumbres, de sus culturas y de todas esas cosas. Y después el último hijo de Anak es Talmaí, orgullo de obras, ¿vio? Él se apoya en todas esas cosas, ¿vio? Y porque Pablo lo identifica ahí en el capítulo 2 del libro de Romanos y dice, he aquí que tú tienes sobrenombre de judío, dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, ¿no? Fíjese, y usted puede seguir leyendo ahí. También lo vemos ahí donde Pablo mismo se identifica ahí y dice, se nombra ahí en el capítulo 3 del libro de Filipenses, y él nombra lo que él era en el judaísmo en otro tiempo, dice. Pero todas estas cosas, dice, las he estimado como pérdida, como basura, por causa del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, dice el apóstol Pablo. Y estos tipos de orgullo están en el alma no santificada del hombre, ¿vio? Están en el alma no santificada del hombre. Pero Caleb, que fue el que tomó la tierra de Kiriat Arba, venció a estos tres gigantes, ¿vio? Los venció. Y Caleb significa el hombre sincero, ¿vio? El hombre sincero, el hombre que no tiene mezcla, ¿vio? El hombre que ama a Dios. Y el hombre nuevo, el hombre espiritual, él es un hombre sincero, un hombre que no tiene mezcla con lo humano, con lo natural, y que ama a Dios sobre todas las cosas, y que no se apoya en ningún tipo de estos orgullos para poder sobresalir sobre sus hermanos. Él se apropió, podríamos decirlo, trayéndolo al Nuevo Testamento, él se apropió por la fe de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y llevó a estos tres tipos de orgullo, los crucificó, los mató y los sepultó, ¿vio? Y entonces se cumple ahora en nosotros aquella palabra que dice el apóstol Pablo, que si tenemos algo de qué gloriarnos para con Dios, todo es por causa de la obra de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Caleb venció a estos tres gigantes, a estos tres tipos de orgullo, y conquistó la ciudad de Kiriat Arba, y púsole por nombre a la ciudad de Kiriat Arba Hebrón, ¿vio? Y ahora el hombre sincero puede tener comunión con Dios por causa de que los tres tipos de orgullo fueron vencidos, ¿vio? Fueron vencidos. Pero acá nosotros vemos que en la ciudad de Hebrón, en el libro de Josué, en el capítulo 10, era conquistada, era gobernada por Oam, deseos insaciables, como hemos visto ahí en el libro de Primera de Juan, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ¿vio? Pero nosotros vemos que el Señor Jesucristo llevó al hombre caído, que era gobernado por todas estas cosas, lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y ahora la ciudad de Hebrón, que significa comunión, está en manos no del hombre caído, sino del hombre nuevo. Y el hombre nuevo toma esta ciudad para poder tener comunión con Dios y para así poder llegar a tener esa comunión con Dios y ser guiado por Él. Alabado sea el nombre del Señor.
Por eso fíjese qué maravilloso, ¿no? Cómo se va desarrollando todo esto. Los reyes van siendo vencidos, las ciudades van siendo conquistadas y su enfoque ya es diferente. Antes la ciudad de Hebrón era gobernada por Oán, deseos insaciables, y en esa ciudad lo único que se buscaba era satisfacer los deseos del alma y los deseos de la carne. Pero ahora es gobernada por el Espíritu, ¿no? Y lo único que se busca es satisfacer los deseos del Señor, los deseos del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, es una muy importante ciudad. Se hizo notar como el lugar de los anaseos, que es cuello largo. Eso significa Anak, cuello largo, porque habla del orgullo del hombre. Como lo vimos ahí, también podemos leer ahí en el capítulo 15, versículos 13 y 14 del libro de Josué, que nos habla de Anak. Dice así la palabra del Señor. Mas Caleb hizo a Jefone, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, a la ciudad de Kiriar Arba, padre de Anak, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí, los echó, Dios le dio victoria a Caleb, al hombre sincero, echó de ahí a los 3 hijos de Anak, a Sesai, a Imán y Talmaí, hijos de Anak. Y de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjese qué maravilloso, ¿no? Ahora el hombre espiritual, el hombre sincero, conquista la ciudad de Hebrón, ¿no? Ya no está en manos de los deseos insaciables la ciudad de Hebrón. Está en manos del hombre espiritual, del hombre sincero. Y entonces el hombre sincero, por medio de esta ciudad, tiene comunión con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, leemos que de ella como la ciudad de Arga, el padre de todos nosotros. Ambas de estas referencias hablan del orgullo en alguna fase, que está estrechamente aparentada a la justicia propia y seguramente impide a Israel ocupar el lugar de comunión, ¿no? Impide a Israel ocupar el lugar de comunión. ¿Por qué? Porque cuando los deseos insaciables se unen con la justicia propia que representa a Adonisedec y con los otros 3 reyes más, lo que está buscando es que el alma no sea santificada y que Israel no pueda tener comunión con Dios, a fin de que pueda tener dominio sobre estos que se rindieron a Israel, sobre Gabaón. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Todo esto que se presenta en esta planificación de Adonisedec con los otros 4 reyes, el fin no es tanto inquietar a Israel. El fin es que Gabaón no se rinda a Israel para que Israel pueda llevar a cabo su propósito. Como hoy, el alma no santificada, los deseos, las pasiones y deseos que están en el alma no santificada, no tienen tanto problema contra el espíritu me voy a corregir. El problema del alma no santificada es que el cuerpo se rinde al espíritu. Mientras que el cuerpo no se rinde al espíritu, no hay problema para el alma no santificada. Pero si se rinde al espíritu, ella no tiene cómo satisfacerse. Porque ¿cómo se satisfacen los deseos del alma? A través del cuerpo. Pero si ella no tiene cómo satisfacerse, entonces ahí viene el problema. Por eso es que se levanta, no contra el espíritu, sino contra la carne. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Ambas de estas referencias hablan del orgullo en alguna fase, que está estrechamente aparentada a la justicia propia y seguramente impide a Israel ocupar el lugar de comunión. Juan, rey de la codiciada ciudad, tiene un nombre lo más apropiado a una poderosa resistencia. ¿Vio? Deseos insaciables. ¿Vio? El oído no se sacia de oír, ni la boca se sacia de hablar,
ni el ojo se sacia de ver. Pero cuando está bajo el dominio del Espíritu, listo, eso se terminó. Eso se terminó. ¿Por qué? Porque están al servicio del Espíritu. Solamente ve lo que Dios quiere que vea, solamente escucha lo que Dios quiere que escuche y solamente habla lo que Dios quiere que hable. ¿Vio? Y no hay tropiezo en eso. Pero mientras que no esté bajo el control del Espíritu, en servicio de Dios, entonces es un problema. Es un problema. Significa deseos insaciables. Por medio del alma del Adán caído, ¿vio? Del alma no santificada, Satanás trata de impedir el más poderoso, Satanás tiene al más poderoso aliado que con todo buen éxito obstaculiza cada vez más el avance de Israel hacia Hebrón. Por agitar el tumulto dentro de la ciudad, Israel, el nuevo hombre, debe reconocer que Dios le dio la victoria para su pronta liberación. ¿Para la liberación de quién? De la ciudad de Hebrón, del lugar de comunión. ¿Vio? Dios nos dio a nosotros la victoria sobre Oán, sobre los deseos insaciables, para que el lugar de comunión sea usado solamente al servicio del Espíritu, a fin de que el Espíritu pueda tener comunión con Dios y Gabaón, que habla del vaso de barro, pueda mantenerse sujeto al Espíritu. Fíjese qué maravilloso. Toda esta enseñanza es preciosa y maravillosa, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos? Usted dice, pero pastor, ¿para qué necesito yo conocer estas cosas? Para que usted pueda ser libre de aquello que impide que usted pueda servir a Dios. Estamos cansados, hermano, cansados de tratar de servir a Dios y no lograrlo. ¿Por qué? Porque lo estábamos haciendo por medio de nuestro esfuerzo. Y cuando nosotros lo hacemos por medio de nuestro esfuerzo, el alma no santificada se levanta, ¿vio? Siendo agitada por el mismo Satanás, por el mismo infierno, para que ella no pueda rendirse a la voluntad de Dios, que es la santificación. Pero cuando el Espíritu va ganando terreno sobre nuestra alma siendo santificada, y entonces Gabaón, el vaso de barro, puede manifestar lo que el alma santificada va experimentando y sintiendo, y el nombre del Señor es glorificado y ensalzado. Gracias le damos al Señor, hermano. Yo sé si mi esposa quería compartir algo. Gracias le damos al Señor por esta palabra preciosa y maravillosa. Que usted pueda encontrar el deleite en esta palabra, para que usted nunca más vuelva a fracasar, hermano. Esta palabra que nosotros hablamos, que el Señor Jesucristo nos trajo a nosotros, no nos trajo el Señor a través de una manera mística. No es que el Señor nos reveló en sueño o en una visión, no. Él usó hombres de carne y hueso. En el caso de nosotros, lo usó a nuestro amado pastor Ramón Encina, ¿vio? Para poder entender estas cosas, ¿vio? Y hoy tal vez el Señor nos usa a nosotros para que usted la pueda entender, ¿vio? ¿Y eso es para qué? Para que usted pueda tener victoria, ¿vio? Por eso nosotros no tenemos que desechar al instrumento de Dios. Si usted desecha el instrumento de Dios, usted está desechando a Dios, ¿vio? Pero a mí no me gusta el instrumento que Dios me puso, porque es torpe para hablar, porque no sé, porque su apariencia física no me gusta, pero es el instrumento que Dios le puso. No, si usted resiste al instrumento de Dios, resiste a Dios. Y si usted resiste a Dios, entonces la santificación no se va a poder producir. ¿Por qué? Porque usted resiste al mensaje, resiste al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No resista a Dios. Acuérdese lo que aquel hombre en la ciudad de Jerusalén le dijo a los discípulos cuando fue traído delante de Gamaliel, fue traído, creo que fue el apóstol Pablo, y fue cuestionado su mensaje. No me acuerdo si fue el apóstol Pablo o fue Juan y Pedro, creo que fue. ¿Qué dice? Donde Gamaliel dijo, y si estos hombres son de Dios, dice, dejarlo, dijo. Sí, ¿Vio? Pedro y Juan. Pues Juan y Pedro, ¿vio? Dejarlo, dice. Y el Señor va dando testimonio, ¿vio?
Pero no sea que ustedes, yendo en contra de estos hombres que hablan la palabra de Dios, se encuentren hallados peleando contra Dios. Por eso, hermano amado, usted no resista a los siervos de Dios. Porque si usted resiste al siervo de Dios, usted está resistiendo a Dios. Pero ¿y cómo sé yo que lo que el siervo de Dios habla es la verdad? Bueno, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la vida de Dios. Y usted tiene que comprobar, como dice mi esposa, y como dice la palabra. Amén. Tiene que comprobar. Y si usted cuando comprueba no es la verdad, entonces usted siga su camino. Pero fíjese que cuando usted lo vaya a comprobar, y si es la verdad, no la resista. ¿Vio? No la resista, hermano. No, pero porque a veces nosotros por mantener la forma de enseñanza que nos dieron nuestros padres o nos dieron las denominaciones, le resistimos a Dios. ¿Vio? Sea más fiel a Dios y no tanto a las denominaciones. ¿Vio? Sea más fiel a Dios y Dios no lo va a avergonzar. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar y ya vamos a terminar con nuestro programa del día de hoy. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu amor y por tu inmensa misericordia. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor, a los hermanos, que tú abras los ojos del entendimiento, para que ellos puedan ver, Señor, este rey, Señor, que va en contra de Israel, que es Joan, deseos insaciables, va en contra del Espíritu, pero que Dios ya nos dio la victoria sobre él, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.